Dios te bendiga. Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica para hoy. Te exhortamos a que invites a tus familiares, vecinos y amigos, de manera que juntos podamos adorar a nuestro Dios y estudiar su palabra. Puedes enviarle el enlace a través de texto, WhatsApp o alguna otra red social. Y vamos a orar al Señor para presentar este culto de estudio bíblico en esta hora. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de amor, de misericordia, te damos gracias en esta hora porque tú permites que podamos presentarnos ante ti para adorar, para glorificar tu nombre, para estudiar tu palabra, Señor. Mira a cada hermano que está aquí, Señor. Bendícelos de una manera grande, Señor. Mira a los que vienen en camino. Permite que puedan llegar, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, ponemos este corazón en tus manos. Amén y amén. A su nombre. Aleluya, te adoramos, Dios, en esta mañana. Estamos felices, Señor, porque hemos venido a adorarte. Hemos venido a oír tu voz, Señor. Hemos venido a alabarte, porque ciertamente tú has hecho cosas hermosas en nuestra vida. Hoy tú te has glorificado en la vida de todos, Señor. Aleluya, por eso te damos gloria y honra en esta mañana. Gracias, Señor, gracias. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a tu nombre, sea la gloria. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Hermano, que el Señor le bendiga. Dios le bendiga más. Vamos a comenzar con el corito Alabaré. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Guardo el número de los redimidos, de los que alaban al Señor. El Salmo número 95, del 1 al 7. Salmo 95, del 1 al 7. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito y alabado sea tu nombre. Cuando lo encuentres, digan amén. Para orar por esta palabra. Gloria a Dios. Salmo 95. Versos del 1 al 7. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Señor, te damos gracias en esta mañana. Venimos delante de tu presencia
para agradecerte por tu palabra. Esta palabra que es nuestro norte, que es nuestra guía. Señor, vamos a leer tu palabra. Vamos a leer el Salmo 95. Y yo te pido, Señor, que este salmo quede en nuestra mente y en nuestros corazones. Que esta palabra nos siga hablando durante todo el día y noche y siga redarguyendo nuestras vidas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Salmo 95, versos del 1 al 7, dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos, y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Repito el 6 y el 7. Venid, adoremos, y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de sus manos. Vamos a continuar con el corito como las aguas del río. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora sí el poder de la presencia de Dios, ahora sí el poder
Te pedimos ahora que busques tu Biblia, el expositor, tu libreta de notas, bolígrafo o lápiz. Esperamos que este estudio sea de bendición y lo vayas realizando a tu paso. El estudio 10, titulado El tabernáculo de reunión, Cristo, mi justicia. Tenemos la base bíblica que se encuentra en Hebreos capítulo 9, versículos del 1 al 12. Le vamos a dar lectura ahora. Yo le voy a pedir que por favor se pongan de pie. Vamos a darle lectura a la palabra. Hebreos capítulo 9, versículos del 1 al 12. Leemos la palabra en comunión en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que rebeldeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. El pensamiento central que nos dice que el tabernáculo de reunión que Dios mandó a hacer a Moisés en el desierto es una representación preciosa de la justicia de Dios, por lo cual somos salvos. Es una representación preciosa de la justicia de Dios, porque ¿qué era lo que Dios quería? Desde que el hombre pecó en Edén, Dios siempre procuró que hubiese reconciliación con Él. El texto áureo dice, lo cual es
símbolo para el tiempo presente, haciendo referencia al tabernáculo, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Hebreos capítulo 9, versículo 9. El tabernáculo en el tiempo, ¿verdad? Ahora es dice símbolo para el tiempo presente, porque en el tiempo, en el momento en que se construye, los objetivos en esta noche. Número 1, vamos a analizar el tabernáculo de Moisés desde la perspectiva cristiana. Integrar al carácter del discípulo una buena consideración por el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Que nosotros asimilemos, integrar al carácter del discípulo, que asimilemos, que obtengamos una buena consideración, que aprendamos, amado, a considerar lo que fue el sacrificio de Cristo, a considerar, amado, que nuestra salvación costó precio de sangre, que no tiene valor, no se puede valorar, decir cuesta tanto, amado, es invaluable en términos de que no podemos establecer un valor por ese sacrificio tan extraordinario que el Señor hizo por nosotros, y tenemos que aprender a valorarlo y no tenerlo, amado, como por poco, que en muchas ocasiones por tonterías y por bobadas dejamos al Señor. Así es que ese objetivo número 2 es bien importante para que consideremos lo que es el sacrificio de Cristo. Y el número 3, proyectar en la conducta cristiana un apego a la justicia que Dios reclama de su pueblo. Aquí estamos hablando ahora de la conducta cristiana, que haya un apego a la justicia que Dios reclama de su pueblo. Dios reclama de nosotros, amados, que andemos, ¿verdad?, en reverencia, que andemos rectamente, que andemos en santidad, y tenemos que proyectarlo. Amén, hermanos. Datos generales acerca del tema. El autor, el escritor de Hebreos, es desconocido, ¿verdad? No se puede decir categóricamente lo escribió tal persona. ¿Okay? Lo dejo ahí. Personajes: Cristo, el Espíritu Santo, los sacerdotes, el creyente judío y Aarón. La fecha: probablemente la epístola fue escrita entre los años 67 y 68 después de Cristo, y el lugar donde se escribió no se sabe con seguridad, pero se sugiere que tal vez fue en Éfeso, en Antioquía o en Roma. Hay una introducción que se ve larguita, pero que la voy a leer rapidito. Dice: la Biblia dice que los caminos de Dios son justos y verdaderos, y que Él es rey. Él es el rey de los santos. Y hay un corito que cantamos, ¿verdad?, hermoso, que a mí me encanta, sobre este texto. Estas verdades son conocidas por todos los creyentes de todas las generaciones. Todos los creyentes saben que los caminos de Dios son justos y verdaderos, se supone. Si conoce a Dios, se supone que lo sepa. ¿Okay? Todos nacemos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado heredado, que esto lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Nadie puede decir yo no peco, yo no pequé, porque ese pecado fue que heredado.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe qué significa destituidos de la gloria de Dios? Estamos privados, separados, fuera del alcance de la gloria de Dios. ¿Okay? En un momento dado estábamos separados, destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Por Jesucristo. Esta triste realidad de ser destituidos hace que nuestra relación con el Creador fuera estropeada, pues no hay comunión con su santidad, la santidad del Señor con el pecado del hombre. El tabernáculo se erigió, se levantó para ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados. Desde el atrio hasta el lugar santísimo revela la intención de reunirse, ¿verdad?, con su pueblo en reconciliación. Sigue diciendo: ahora los creyentes debemos dar gracias a Dios por haber revelado a su Hijo, quien vino a cargar sobre sí la culpa de nuestros pecados y a morir en nuestro lugar. El tabernáculo de reunión representa o tipifica a Cristo, quien es un antitipo o cumplimiento de todas las figuras a estudiar en esta clase. Cuando hablamos de antitipo, estamos hablando ya del cumplimiento. ¿Okay? En el Antiguo Testamento era tipo, representación, una sombra. Pero en el Nuevo Testamento ahora es antitipo, que es el cumplimiento de esa representación. La parte 1 tiene como título la disposición física del tabernáculo. Hablaba de Cristo y lo encontramos en Hebreos 9 del 1 al 5. Letra A. El lugar santo contaba con el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, y añada ahí el altar del incienso. La distribución que Dios mandó hacer del tabernáculo y la indumentaria que debía colocarse en el lugar santo nos habla de Cristo en forma clara. Amén. La distribución y todo lo que está allí, el mobiliario, vamos a ver qué nos dice respecto a Cristo. Revela el orden establecido en el servicio ministerial. Antes, en el Antiguo Testamento, el primer pacto tenía ordenanza de culto para la expiación del pecado. Había que hacer, ¿verdad? Había una ordenanza, había un culto, una celebración para expiar el pecado. Este culto era ceremonial. Este culto era ceremonial, era una ceremonia, amados, que el pueblo celebraba, pues todo sacrificio era sombra de lo que habría de venir. Esta ordenanza contemplaba el principio de reverencia ante la santidad divina y el deber de honrar al Señor sobre todo. Antes y ahora, ¿verdad que es así todavía? Todavía esa ordenanza de ese principio de reverencia ante la santidad divina y el deber de honrar a Dios, amado, todavía eso perdura y es para nosotros también. No solamente era para el pueblo judío, sino nosotros tenemos que andar en reverencia, en temor reverente, en santidad y en ese deber de honrar al Señor sobre todas las cosas. Honrarlo con todo, amados, y en todo. Tenemos que honrar a Dios con todo lo que tenemos. Amén.
con todo lo que tenemos, honrar al Señor y en todo, ¿verdad? Donde estemos, en todo lugar donde estemos tenemos que honrar, reconocer al Señor como Dios supremo. Bien, continuamos con antes. En aquel sistema religioso había un santuario, palabra que revela el aspecto santo del edificio. Santuario, ¿se deriva de qué palabra? De santo, ¿verdad? Así es que lo que revela es el aspecto santo del edificio. El pueblo se acercaba allí con reverencia, porque entendía que era un lugar santo. Allí se manifestaba ¿qué? ¿Qué se manifestaba allí en el tabernáculo, hermanos? La gloria de Dios, la presencia del Señor. Toda la estructura revelaba el carácter santo de Dios. Y el pecador debió ofrecer una víctima por su pecado para ser reconciliado. Este era el aspecto más importante del tabernáculo, donde se ofrecía una víctima por el pecado, ¿verdad? Para poder cubrir el pecado. Vamos a ver qué tenemos hoy. Eso era en el Antiguo Testamento. Hoy, Cristo ha sido revelado. ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos lo tienen? ¿A cuántos el Señor se les reveló? Él se reveló. Cristo ha sido revelado. Y todavía sigue revelándose. ¿Para quiénes? Esperando por aquellos que no le conocen. Amén. Él nos enseña a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y vamos a buscar Juan, el número 2, capítulo 4, versículo 24. ¿Quién lo tiene? Juan, capítulo 4, 24, 23 y 24. Añadí el 23 también porque no quería dejarlo, ¿verdad?, a medias. Juan capítulo 4, verso 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Gracias. Ay, perdón. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Gracias, hermano. Dice que es ahora, en este momento, que está buscando el Padre. Adoradores, que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Dice que a tales adoradores Él está buscando. Amén. Porque dice Él es espíritu y los que le adoran lo tienen que hacer en espíritu y en verdad. Aquí no podemos estar jugando al cristiano. O somos o no somos. Adoramos al Señor en espíritu y en verdad. Aquí no hay cabida para estar a medias, en agua tibia. Dice la Biblia que al tibio, ¿qué vas a pasar? El Señor lo va a ¿qué? A vomitar, dice la palabra. Aquí no es para que estemos con tibieza, amén, y jugando al esconder, y aquí sí y allá no, y nadie me ve, y me voy por allá. No, amados. Si le adoramos, si le servimos, tiene que ser en espíritu y en verdad, porque Él está buscando tales adoradores. Gloria a Dios. Dice que debemos agradecer a Dios por hacernos partícipes a través de Cristo de cosas mejores pertenecientes a la salvación. Si lo que se ofreció, el pacto en el Antiguo Testamento era bueno en su momento histórico, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos un mejor pacto. Gracias a Dios por Jesucristo. Debemos agradecer, debemos ser agradecidos, porque somos partícipes, amados, de ese nuevo pacto a través de Cristo. Amén.
Si hoy estamos aquí y gozamos del privilegio y la bendición de lo que es servirle al Señor, lo que significa ese nuevo pacto, la salvación y todas las bienaventuranzas, hermanos, que disfrutamos día tras día, tenemos que estar agradecidos, agradecerle a Dios en nuestras oraciones. Siempre debemos dar gracias a Dios por Jesucristo, porque fue a través de Él, amén, que hemos entrado a ser partícipes de este nuevo pacto. Dice, a través de Cristo, de cosas mejores, ¿verdad? A través de ese nuevo pacto. Dice que Hebreos nos habla de la superioridad de este nuevo pacto. O sea, que el pacto en el antiguo fue bueno y en un momento dado fue eficiente, pero el Señor dijo, Dios dijo, tengo que hacer algo, tengo que buscar otra manera. Dice que este nuevo pacto implica una mejor esperanza. ¿Mejor esperanza de qué, hermano Sosa? ¿Una esperanza de qué? Esperanza de reconciliación, esperanza de vida, esperanza de redención. Reconciliación, nueva vida, esperanza de una vida eterna, amén, de una resurrección, de un encuentro con el Señor. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Amén. No dejes, amado, que Satanás te robe esa esperanza. Porque a veces decimos, ay, tanto que dicen que el Señor viene y no viene nada. Tanto tiempo que ha pasado y no viene nada. Y entonces como que el enemigo nos quiere arrebatar esa esperanza. No lo permitas, hermano. No lo permitas. Hay un mejor pacto. Mejor ministerio de reconciliación, mejores promesas, mejores sacrificios, porque ya no es de macho cabrío. Vamos a ver ya mismito más adelante, que Romanos capítulo 12, versículo 1 nos dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis ¿qué? Vuestro cuerpo ¿en qué? Oiga, a veces el sacrificio ahora ya no es macho cabrío. El sacrificio ahora que ofrecemos somos nosotros mismos. Primero fue Jesús que se ofreció, pero ahora somos nosotros, amados. El sacrificio vivo, santo. Amén. Gloria a Dios, a su nombre. Gloria a Jesús. Mejor herencia. ¿Cuántos tienen esa herencia? ¿Cuántos la esperan? ¿Cuántos esperan esa herencia? Óigame. Gloria a Jesús. Y una patria mejor. Dice que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Una patria celestial, amados. ¿Verdad que es mejor pacto? Es un mejor pacto. El pueblo hebreo no disfrutaba de esto y nosotros tenemos esta bendición. Gloria a Jesús. El versículo 2 nos lleva al interior del tabernáculo, que es el lugar santo. El contenido es el candelabro, que es una lámpara de 7 brazos para alumbrar el santuario. Se encontraba en el lado izquierdo cuando se entraba al santuario, el lugar santo. En el lado izquierdo el altar del incienso, que dije que lo añadan también, ¿verdad? Porque pertenece al lugar santo. El candelabro representa a Cristo, nuestra luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Esto lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 9. Vamos a la enseñanza de estos versículos. Debemos ser agradecidos con Dios, pues Él resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de su gloria en la faz de Jesucristo. Él resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de su gloria. ¿Sabes qué? A través de la faz de Jesucristo, Jesucristo vino, ¿sabes qué? A mostrarnos al Padre. Conocemos al Padre a través
de Jesucristo. Y conocemos de la gloria de Dios a través de Jesucristo. Mire, hermano, a veces decimos, ay, muéstranos tu gloria, Señor, que tu gloria se manifieste en el templo. ¿Sabe cuál es la mejor gloria manifestada del Señor? Cuando una vida se convierte. Cuando una vida se convierte, ahí se está manifestando a plenitud la gloria de Dios. Amén. Y creemos que la gloria, pues, el brinco, el santo, el espíritu, el movimiento en el espíritu, que es bueno. Pero la mejor muestra de la gloria de Dios es cuando se convierte una vida que pasa de muerte a vida. Gloria a Jesús. 2 Corintios capítulo 4, verso 3, verso 6, el número 3. ¿Quién lo tiene? Esto es respecto a que tenemos que ser agradecidos. Yo le continuaré diciendo. Amén. Se lee en el capítulo 4 de 2 de Corintios, a la gloria del Padre, dice, capítulo 4, versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Muy bien, gracias, hermana. Gloria a Jesús. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, porque andábamos en qué, hermanos, en tinieblas, y el Señor resplandeció en nuestros corazones. Así es que para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo, como le estaba diciendo, la manifestación, conocimiento, vamos a querer conocimiento de lo que es la gloria de Dios a través de Jesucristo. Continuamos y nos dice que en Cristo somos la luz del mundo. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Gracias, hermano. Nosotros somos ¿qué? ¿La luz de qué? No podemos estar en tinieblas, hermano. Tenemos que estar donde quiera resplandeciendo, porque somos la luz del mundo en medio de este caos, de este mundo pecador que no tiene al Señor. Nosotros somos luminarias, y eso es lo que significa, ¿verdad? Lo que también representa el candelabro de oro. Bien, seguimos. La mesa de los panes de la propiciación es el segundo mobiliario que vamos a encontrar en el lugar santo. Representaba la comunión de Dios con su pueblo. También representaba las 12 tribus de Israel, porque eran 12 panes los que habían en la mesa de la propiciación. Solamente los sacerdotes lo podían comer. Hoy, Cristo se nos brinda a sí mismo. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, ¿qué dice? ¿Qué nos dice la Biblia? Que comer, porque este es mi ¿qué? Mi cuerpo, ¿verdad? El Señor se ofreció a sí mismo. Gloria a Dios. Mira, hermano, cuando el Señor estaba allí en Getsemaní, que dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga. Después que en reflexión le digo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él se ofreció, ¿verdad? Así es que dice que Él ofreció a sus discípulos el pan y les dijo que comiesen, pues representaba su cuerpo. Por eso es que nosotros participamos de la Santa Cena. Y lo único que si usted se siente que está pecando, que ha pecado y que no debe, no se siente apto, antes de participar de la Santa Cena se ofrece un periodo de reflexión y de reconciliación para que lo aprovechemos, amado, y luego entonces poder participar. No se prive de esa bendición, porque estamos tomando del cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Así es que, ¿verdad? Cierro paréntesis. Bien, continuamos. La enseñanza que tenemos. Ahora, los creyentes somos real sacerdocio,
Por tanto, con gratitud podemos participar de Cristo, nuestro pan de vida, y esto lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Quién lo tiene? Número 5. Número 5, ya tenemos después de una cita más y continuamos. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, hermano Juan. Un texto muy conocido, ¿verdad?, por el pueblo, por nosotros. 1 de Pedro 2:9. Dice que nosotros somos linaje escogido. Real, ¿qué? Sacerdocio. Usted es sacerdote, ¿lo sabía? Somos sacerdotes. Y real, de la realeza. ¿Okay? Real sacerdocio. Nación santa, amados. No somos cualquier cosa. Somos un pueblo escogido, adquirido ¿por quién? Por Dios. Con un propósito. Él nos escogió con un propósito. Para que anunciemos sus virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó. De las tinieblas a su luz admirable. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Somos real sacerdocio, ahora nosotros podemos ministrar. ¿O yo? Pero no es cualquier cosa. La iglesia. A veces hablan cuánta cosa de la iglesia, no sé si está triste. Eso es el enemigo quien se empeña, ¿verdad?, en hacernos creer de que no somos importantes. Amados, somos el pueblo de Dios. Dice que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Amén. Vamos entonces al lugar santísimo. Lo que había ahí, el arca del pacto. ¿Okay? Versículo 3 nos dice que un velo separa del lugar santo del lugar santísimo y que el sumo sacerdote podía atravesarlo una vez al año. El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo y lo hacía una vez al año. Hoy, ahora, Cristo, a través de su sacrificio, nos abrió un camino nuevo y vivo al lugar santísimo celestial, y este velo representa su carne. ¿Qué pasó con la carne de Jesucristo cuando fue crucificado? Fue rasgada. ¿Okay? Cuando Jesús dijo consumado es, que ya terminó la obra, dice que el velo se rasgó en dos partes, representando y diciéndonos que ahora tenemos acceso directo al lugar santísimo celestial, que es la presencia de Dios. Así que nada ni nadie nos puede impedir, nada te puede impedir a ti que tú entres al lugar santísimo celestial, a la presencia de Dios. Y a veces no nos gusta estar ante la presencia y esquivamos, y el Espíritu nos inquieta, vamos a orar y no queremos llegar al lugar santísimo. Nada ni nadie nos puede impedir que entremos al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote antes podía entrar, pero ahora nosotros tenemos acceso directo, ¿verdad? Cuando Él expiró en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. El lugar santísimo era el lugar más representativo de la santidad de Dios. ¿Cuál es la enseñanza que tenemos? Cristo nos ha hecho acepto ante Dios. Debemos conducirnos a la altura de esta bendición, ¿ok? Ya somos aceptos, el Señor nos recibe cuando nos acercamos a Él. El versículo 4, el lugar santísimo, el contenido. Tenemos el incensario de oro, sí, era de oro, pero no va ahí, lo quitamos otra vez. Tenemos el arca del pacto cubierto totalmente de oro, una urna de oro, donde estaba el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Eso era lo que encontraba
en el lugar santísimo. ¿Qué representaba? Dice, vamos a pasar a la siguiente. Representación. Pasa a la otra página, por favor. El arca del pacto, ¿ok? Que vamos a encontrar en el lugar santísimo. Los pactos de la Biblia fueron iniciativa divina. Cuando entramos a la Biblia vamos a encontrar todos los pactos y todos fueron iniciativas de Dios. El hombre no fue el que inició, ¿verdad?, ese acercamiento con Dios. Fue siempre el Dios buscando, ¿verdad?, el bienestar, lo mejor para el hombre. Y estos pactos siempre fueron iniciativas de Él. El nuevo pacto en Cristo es también iniciativa de Dios. Ahora Él escribe sus leyes. ¿Dónde, amados? ¿Dónde Dios escribe ahora sus leyes? En nuestra ¿qué? Mente y en nuestro corazón. Está en la Biblia, sí, están en la Biblia. ¿Ok? Estas leyes están en la Biblia, pero cuando las leemos, se introducen en nuestra mente y en nuestro corazón. En este nuevo pacto, Él promete no acordarse más de nuestros pecados. Y esto lo encontramos en Hebreos 15 al 18. Nos dice que este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, estoy en el verso 16 nada más. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más, dice el 17, me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso dice el Señor en la palabra. Qué bueno, hermanos. Así es que a veces nos empeñamos, como decíamos en una de las clases, de estar recordando el pecado que hice y nos angustiamos y nos afligimos. Mire, hermanos, el Señor dice que ya no se acuerda más de nuestros pecados. ¿Qué hizo Él con nuestros pecados? Los echó, los arrojó al fondo del mar. Entonces nos damos guille de buzo, como decimos por ahí, y empezamos a rebuscar los pecados y empezamos a llorar y a afligirnos. Y lo que hice, no, mi hermano, dice la Biblia que el Señor no se acuerda más de ello. Eso es parte de ese nuevo pacto, de esa bendición. La urna de oro dice que contenía un gomer de maná y aproximadamente 22 litros de ese grano. Juan 6:54 dice que el que come mi carne, dice el Señor, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo te resucitaré en el día postrero. La vara de Aarón era el sumo sacerdote elegido. Aarón, era el sumo sacerdote elegido para oficiar frente al arca. Después fue seleccionado, sabemos, la tribu de Leví, los levitas eran los que luego presidían en el tabernáculo. Bien. Ahora, Cristo es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Hebreo 3:1 nos dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, a Cristo Jesús. Hay que considerar, ¿verdad?, todo lo que Cristo ha hecho como representante de Dios ante su pueblo. Contenía las tablas del pacto. Hoy, frente a tantas herejías, debemos recordar que la Escritura es nuestra regla infalible de fe y conducta. ¿Qué contenían las tablas? Cuando el Señor le dio las tablas a Moisés, ¿qué era lo que estaba ahí escrito? Los mandamientos, cómo el pueblo se iba a conducir. Pero ahora ya no son las tablas. ¿Qué tenemos ahora? La Biblia, amén, la Escritura. Y hay mucha herejía, hay mucha falsa doctrina. Por lo tanto, debemos recordar que esta Escritura, amado, es nuestra regla infalible, que no falla, de fe y de conducta. ¿Cómo tenemos que comportarnos? ¿A dónde acudimos para saber? A la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? A la Biblia. Por eso, la Biblia tiene que tener un lugar importante en nuestra vida. Y tenemos que sacar espacio y tiempo, amados, para leerla
y darle el lugar que merece, ¿verdad?, en nuestro culto personal e individual. El versículo 5 muestra que sobre el arca estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Eran llamados de gloria porque ellos hablaban Moisés desde los querubines y allí se manifestaba la gloria de Dios. Ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Dice la parte 2, amados. Los ministros del tabernáculo hacían su oficio para establecer justicia, Hebreos 9, 6 al 8. Dice la A, en la primera parte, o sea, en el lugar santo del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente. La entrada al lugar santo estaba abierta a los sacerdotes. Había un orden para oficiar el sacrificio diario y la ofrenda a Dios. Estos entraban continuamente sin restricciones. En el versículo 6, voy a leer alguno nada más. Dios dispuso el tabernáculo de acuerdo a la administración que allí se habría de realizar. Y los sacerdotes tenían que ser diligentes en el cumplimiento de los oficios del culto. Nosotros como creyentes tenemos que ser también diligentes, amados, cuando ministramos y con los diferentes ministerios que el Señor pone en nuestra mano. Hay que ser diligentes. La parte B dice: el oficio sacerdotal mostraba que aún no había un camino al lugar santísimo. Esto lo encontramos en Hebreos 9, 7 al 8. Esta sección revela, estoy en la parte B. Esta sección revela el ministerio del sumo sacerdote y el privilegio que se le concedió. Aquí aprenderemos a usar los privilegios con la reverencia que ellos ameritan. El Señor, ¿verdad?, espera de nosotros que manifestemos, hermano, la conducta apropiada, ¿verdad?, que se amerita. En el versículo 7 nos habla del lugar santísimo, que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Haría expiación con la sangre del sacrificio por el pecado. Ese día todos los pecados de Israel quedaban cubiertos. Era un ministerio imperfecto, porque el sumo sacerdote también tenía que ofrecer primero sacrificio por sí mismo. Y sabemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y esto nos lo dice Hebreos 9:22. El sumo sacerdote ofrecía la sangre también por los pecados de ignorancia, porque hay también otro tipo de pecado. Está el pecado que conocemos y que sabemos, estamos conscientes que lo hicimos mal, pero también está el pecado porque ignorancia, y no sabemos que estamos pecando. Por eso cuando oramos, ¿qué tenemos que pedirle al Señor? Líbrame de los pecados que me son ocultos. Sí, porque a veces pecamos y sabemos que estamos obrando de manera incorrecta. Hoy Cristo ofreció una vez por siempre un solo sacrificio por los pecados. Ya no necesitamos más sacrificios. Se sentó, Él está sentado ahora a la diestra del Padre como sumo sacerdote. ¿Y qué hace Jesús a la diestra del Padre? ¿Qué hace Él allí? Intercediendo por nosotros como sumo sacerdote. Y con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Esos somos tú y yo. A la tercera parte, por favor. Cristo entró en el lugar santísimo celestial habiendo obtenido eterna redención. Las ordenanzas del tabernáculo, la parte A, estaban impuestas hasta que viniera Cristo. Las ordenanzas del tabernáculo estaban ahí hasta que se manifestara Cristo, Hebreos 9 y 10. Esta porción habla del carácter tipológico del culto en el tabernáculo. ¿Okay? Y tenemos que por esta razón el escritor de Hebreos enfatiza
que aquellos sacrificios no pueden perfeccionar la conciencia de que lo practica. Su purificación era legal, ¿verdad? Por la ley, para cumplir con la ley, pero en Cristo la purificación obrada por Cristo es experimental en la vida de los creyentes. La purificación del creyente es por experiencia. Amén, amado. Antes era para cumplir con la ley, ahora no, ahora tiene que haber una experiencia. Somos nueva criatura a través de la regeneración, y esto nos lo dice en 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva. Las cosas viejas, ¿qué? Y ahora son hechas todas nuevas. Gloria a Dios, ¿verdad? Por el Señor. Versículo 10 nos habla de las ofrendas y el sacrificio que se presentaban bajo la ley. Consisten en comida, bebida, diversas abluciones que son lavamientos y ordenanzas acerca de la carne que afectaban lo externo y lo material, solamente lo externo. Purificaban el cuerpo, pero no el corazón. ¿Qué pasa ahora? Que el sacrificio perfecto de Cristo y su entrada triunfante al cielo nos permite disfrutar de la gracia divina. Confiamos en el pago de la deuda que el Cordero de Dios hizo en la cruz una vez y para siempre. Ya el Señor no tiene que hacer más sacrificios, amado, solamente un sacrificio una vez y para siempre. La parte bella de la tercera nos dice que Cristo entró con su propia sangre en el lugar santísimo celestial. Hebreos 9:11 al 12. Cristo nos ha dado una bendición al venir a salvarnos. El versículo 11, vamos a ver un contraste entre la ley y la gracia. El Señor se presenta como sumo sacerdote de los bienes venideros. Cristo aparece como la realidad misma de esos bienes. Despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Él recuperó en la cruz todos los bienes que el pecado había robado al hombre. Estos los poseemos a través de su sacerdocio eterno. El tabernáculo celestial no es de creación humana y la grandeza de estas bendiciones debe afectar positivamente nuestra conducta como dignos representantes del Señor en este mundo. Esos son, hermanos, parte de las bendiciones de este nuevo pacto que tú y yo disfrutamos gracias al Señor. Bien, en el versículo 12 ya terminamos. La santificación que proviene de Cristo no se realiza por la sangre de machos cabríos ni de becerros. En lugar de ello, la justicia es obrada por la propia sangre de Jesucristo. Su sangre es incorruptible, tiene más valor que el oro y la plata, es preciosa como la de un cordero sin mancha ni contaminación. Puede obrar eficazmente y producir limpieza verdadera. A través de su sangre, Cristo entró al lugar santísimo celestial una vez y para siempre. Gloria a Jesús. La ofrenda de su cuerpo en la cruz también fue hecha una vez para siempre. Esta ofrenda redentora permitió una eterna redención a nuestro favor, y su oficio sacerdotal a la diestra de Dios es para siempre. Cada creyente, tú y yo, debemos guardar nuestro caminar en el Evangelio al tener en cuenta el costo que su salvación representó para el Redentor.